Hola, bienvenidos y bienvenidas a su programa Tus Derechos. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema muy relevante como son los derechos de participación democrática, los derechos de participación política, que son fundamentales para entender cualquier sistema democrático y que de hecho marcan una pauta en cómo vamos a entender la democracia. Y sobre esto vamos a platicar con una experta y dos expertos que tengo el gusto de recibir el día de hoy. En primer lugar, presento a Luis Octavio Vado Grajales, profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, profesor de la Universidad Iberoamericana y de la Universidad Autónoma de Querétaro, licenciado y doctor en Derecho, maestro en Derecho Constitucional y Amparo, así como especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de los Derechos Fundamentales. Sus líneas de investigación son Derechos Políticos Electorales, Derecho Procesal Electoral y Justicia Constitucional. Bienvenido, Luis Octavio. En segundo lugar, presento también con mucho gusto a Janina Welp, es investigadora senior en el Albert Hirschman Center on Democracy del Instituto de Graduados de Ginebra, Suiza, y es coordinadora editorial del programa Agenda Pública. Entre 2016 y 2019 fue codirectora del Latin American Zurich Center en la Universidad de Zurich. Es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Pompeu Fabra y licenciada en Ciencia Política y en Ciencias de la Comunicación Social, ambas por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Se especializa en el estudio de la participación política. Bienvenida, Janina. Finalmente, también con mucho gusto, presento a José de Jesús Orozco Enríquez, investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, profesor de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la misma institución y miembro de la Honorable Junta de Gobierno de la UNAM, así como miembro del Comité Académico del Instituto de la Judicatura Federal e investigador nacional. Con anterioridad fue integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la cual fue su presidente durante 2 periodos, así como consejero de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y magistrado de la primera integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenido, Jesús. Un gusto, Roberto, colegas, gracias. Igualmente, pues es un gusto, es un honor que estén aquí con nosotros. Y Janina, para empezar la conversación, me gustaría nos contaras, nos explicaras de qué hablamos cuando hablamos de derechos de participación política. Sí, Roberto, colegas, un gusto compartir esta conversación, que además creo que siempre es necesaria y en estos tiempos mucho más todavía, porque la primera cuestión que me gustaría destacar es que cuando se habla de participación, inmediatamente se tiende a pensar en nuevos o recién instalados mecanismos de participación ciudadana, social, etcétera, etcétera. Pero en realidad los derechos de participación comienzan fundamentalmente por los derechos electorales. En nuestras democracias contemporáneas, la participación organiza la distribución del poder y lo hace a partir de la postulación de candidaturas, partidos políticos, candidatos independientes, en el caso de México y otros países, que postulan por cargos. Y me parece importante destacarlo porque si no, creo que se refuerza esta división entre qué es lo político partidario y qué es lo ciudadano, que para mí confunde y es muy equivocada. Porque lo político partidario también es ciudadano y lo ciudadano es político. Y la ciudadanía es diversa y plural y la política partidaria, si funciona más o menos bien, es diversa y plural. Entonces, ¿de qué hablamos? Para cerrar, cuando hablamos de derechos de participación, hablamos de elecciones, hablamos de referendos, hablamos de mecanismos que los distintos niveles de gobierno de diferente manera deberían poder no competir, sino contribuir de diferentes maneras en una situación ideal a fortalecer la legitimidad, pero también la eficiencia de la gestión pública. Otra cosa es después cómo se diseñan y cómo funcionan, porque no siempre funcionan así y sobre eso podremos quizá ampliar más adelante. Gracias, Janina, por esta introducción. Jesús, también así a grandes rasgos, ¿cuál es la relación de estos derechos de participación política que nos mencionaba Janina con la democracia? ¿Por qué hay una relación ahí importante entre un sistema democrático y derechos de participación política? Reitero un saludo a mis colegas y también a la selecta audiencia. Ciertamente hay esta relación esencial entre democracia
y derechos humanos en general, o de manera más específica entre democracia representativa y derechos políticos. Para los órganos del sistema interamericano en general, por ejemplo, desde la Carta de la Organización de Estados Americanos, se establece que uno de los propósitos fundamentales es precisamente hacer un régimen democrático, y que resulta también indispensable para todo régimen democrático la vigencia de los derechos humanos. Entonces hay una relación esencial, y así lo han establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre democracia, democracia representativa, derechos humanos y derechos políticos. Y también en nuestro sistema, precisamente desde que se confirió hace 25 años al Tribunal Electoral la atribución de salvaguardar estos derechos políticos, que son, reitero, indispensables para un régimen democrático y la vigencia en general de los derechos humanos. Gracias, Jesús. Luis Octavio, ya mencionaba Jesús en su intervención una democracia representativa, pero también podemos hablar, por ejemplo, de democracia directa. ¿Cuál, para quien nos escucha, cuál es la diferencia entre democracia directa y democracia representativa, y normalmente a qué tipo de derechos de participación política se asocian unos y otros? Gracias por la pregunta, Roberto. Un saludo a Yanina y al magistrado Orozco. Siempre es un gusto compartir con ellos. A ver, me parece una pregunta pertinente porque hay distintos conceptos de democracia. Nuestra propia Constitución recoge al menos 4 conceptos de democracia. Y cuando hablamos entonces de estos temas, perdón, pero sí hay que adjetivarla, porque si no, de repente nos perdemos en la vaguedad. La democracia representativa, me parece, tiene que ver con la elección de personas que van a hablar por nosotros en nuestra calidad de ciudadanos o de ciudadanas, y que, bueno, harán leyes o gobernarán en nuestro nombre, y nosotros nos obligamos a pasar por lo que ellas y ellos determinen en virtud, digamos, del pacto social. Pero la democracia directa o la democracia participativa implica que la ciudadanía participemos de una forma inmediata en la toma de decisiones. Lo acabamos de ver aquí en México con el tema de la consulta popular. Tenemos las consultas, los plebiscitos, los referendos, que tienen que ver con decisiones legislativas o de administración pública, pero tenemos otros mecanismos. En la Ciudad de México, en Querétaro, en Nuevo León, se tiene el presupuesto participativo, por ejemplo, y en otros lugares se tiene la revocación de mandato, de la cual recordaremos que hace un par de semanas se acaba de expedir la ley federal, y que implican entonces que no sean las y los representantes quienes tomen la decisión, sino que seamos directamente ciudadanas y ciudadanos. Eso implica derechos políticos de 2 tipos. Uno, para iniciar o proponer la ejecución del mecanismo de participación ciudadana. Por ejemplo, cuando se solicita la revocación de mandato, juntando firmas, cuando se presenta una iniciativa popular. 2, cuando se trata de la participación como tal en el ejercicio, digamos, el derecho de voto activo, llamarle de alguna forma, respecto, por ejemplo, de las consultas populares, como nos acaba de suceder en México hace unos pocos meses. Muchas gracias, Luis Octavio. Yanina, también se está discutiendo mucho, digamos, en el contexto actual, gracias al movimiento feminista y a sus luchas durante varios años, el tema de la paridad de género. Digamos, la paridad de género se puede discutir en varios aspectos, pero para efectos de la participación política, ¿por qué es relevante la participación de las mujeres, por un lado, y por otro, lograr la paridad en órganos de representación política? Sí, la participación de género, bueno, la participación en general, digamos, la inclusión vendría a ser, es fundamental porque democracias excluyentes no son democráticas, es así de simple y sencillo. A partir de ahí, creo que podemos ver que hay muchos grupos que están siendo afectados por diferentes exclusiones. La particularidad de esta cuestión, cuando hablamos lo trasladamos a términos de género, es que las mujeres no somos ninguna minoría. Entonces esto lo hace como al reclamo más masivo, si se quiere. No lo hace más legítimo que a otros, no voy a defender eso.
Creo, como digo, insisto, una democracia excluyente no es democrática, es una contradicción en sus propios términos, aunque siempre ha habido niveles de exclusión y no es lo mismo cualquier sistema político, también vale decirlo. Dicho esto, es importante la participación de la mujer, fundamentalmente porque sin mujeres no hay democracia, que es uno de los lemas que también transmitimos desde la red de politólogas, desde la que tengo el honor y el orgullo de formar parte y de trabajar. Por otro lado, ¿por qué hablamos de cuotas? Hablamos de cuotas porque está claro que sin mecanismos activos para incluir colectivos, esto no ocurre. O sea, sería bueno que bastara con que discutiéramos el tema y ya que parece que hay un acuerdo bastante generalizado, avanzáramos en este sentido. Lo que nos muestra la política comparada es que no es así. En los países de América Latina, y por dar casos bien concretos en el doble sentido, uno de los países que se considera, y creo que yo considero efectivamente que lo es, más democráticos en el marco de la región es Uruguay. Tiene instituciones muy sólidas, tiene partidos políticos muy firmes, un respeto al Estado de Derecho que es parte del acuerdo político de los distintos actores, izquierda, derecho y demás. Y sin embargo la participación de la mujer es bajísima, es de las más bajas de América Latina. ¿Por qué? Porque se han resistido a introducir cuotas. Entonces yo creo que la cuota es un mecanismo que además hay muchas críticas a la cuota y creo que todas son fáciles de rebatir, digamos. Está muy demostrado que las mujeres, aparte en el avance de nuestras sociedades en general, las latinoamericanas, las europeas, tienen un buen nivel educativo, a menudo incluso un poco más alto que el de los pares varones, que están adquiriendo experiencia y entonces es realmente las mujeres deben participar porque si no, no hay democracia y no hay argumentos para decir realmente que una cuota pervierte la calidad de la representación, no es así. Y por otro lado, si no hay políticas activas, lo ideal sería que al final desaparecieran. Pero en este momento, sin políticas activas, no podemos avanzar en esta línea. Entonces, en realidad se necesitan políticas más activas en otros ámbitos. Así es. De hecho, hablaremos de estas políticas activas también para otros grupos que efectivamente pueden estar en condiciones de vulnerabilidad. Las mujeres podría ser uno de ellos, aunque no sean una minoría, efectivamente. Jesús, ya se mencionaron, por ejemplo, derechos de participación de democracia directa, se mencionaron el derecho al voto, la elección de representantes, pero hay otro tipo de derechos que también son fundamentales para un sistema democrático, como la libertad de expresión, el derecho a la asociación, el derecho de reunión, etcétera. ¿Por qué hay un vínculo, digamos? ¿Por qué se enfatiza tanto la necesidad de, por ejemplo, proteger la libertad de expresión en sistemas democráticos? Sí, gracias. Efectivamente, se ha sostenido incluso por los órganos interamericanos esta función estratégica de ciertos derechos o libertades fundamentales, como es la libertad de expresión, para que desempeñan una función estratégica en todo régimen democrático. Y bien, como tú señalas, efectivamente pudiéramos distinguir entre los diversos derechos políticos, entre aquellos que son estrictamente electorales, en la medida que pueden ser para votar, ser votado, de asociación política, y que todos están vinculados, la mayoría de ellos sobre todo la asociación política puede tener diversos fines, pero muchas veces cuando es constituir un partido político está vinculado o esencialmente con los derechos electorales. Pero hay estos otros tipos de derechos políticos no electorales, puede ser el que de manera directa, por ejemplo, acceder a cargos públicos, que cuando estos cargos públicos no son de elección popular, es un derecho político, aunque no tenga una naturaleza electoral. El derecho a formar parte, a tomar las armas, en México, por ejemplo, para defender a la nación, es un derecho político que está reservado a ciudadanas y ciudadanos, pero que efectivamente no tiene una naturaleza electoral. El derecho de petición, ¿verdad? Que no tiene tampoco esta naturaleza electoral en lo general,
pues es entonces esta variedad de derechos. Pero todos ellos, como sabemos, y lo establece también nuestra Constitución, esta interdependencia entre varios derechos humanos, varios derechos políticos, pero que como están íntimamente relacionados entre unos y otros, todos son fundamentales para poder lograr la efectividad de otros derechos. Mencionaste la libertad de expresión, la libertad de asociación, en fin, son derechos fundamentales que en la medida que se ejerzan, pueden también lograr que sean eficaces otros derechos, como son precisamente el de votar, ser votado, el de acceso a la información vinculado con libertad de expresión, pues es fundamental estar bien informado para tomar buenas decisiones al momento de ejercer, por ejemplo, el derecho al voto o asociarse o afiliarse con algún determinado partido político. Así pues, hay esta interdependencia entre los diversos derechos humanos y fundamentales para lograr la efectividad de todos y cada uno. Muchas gracias, Jesús. Es momento de hacer una primera pausa. Estamos hablando sobre derechos electorales y derechos de participación democrática. Estamos analizando cómo se vinculan los derechos, este tipo de derechos, con un sistema democrático. Hemos hablado de democracia participativa y democracia representativa. Pero no nos dejen de ver, ya regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. El día de hoy estamos platicando sobre democracia participativa, derechos de participación política, derechos electorales. Les recuerdo que nos pueden mandar sus comentarios a mi cuenta de Twitter, rniembro1, y a la cuenta de Twitter de Justicia TV. Pero para retomar la conversación, Luis Octavio, me gustaría que nos explicaras, en un sistema democrático, cuál es la relevancia, el papel que tienen los partidos políticos para hacer efectivos este tipo de derechos. La verdad es que el tema de los partidos políticos es muy interesante porque se vincula con la representación política. Hay un libro, voy a aprovechar que lo tengo aquí a la mano. Perdón, pero luego creo que es interesante, ¿no? De Pueblo contra la Democracia, de Yashua Mon, que nos habla justamente de una posible crisis de la representación popular por una desconexión de las y los representantes y los partidos con la ciudadanía. Pero la realidad es que no hay democracia moderna sin partidos políticos. Podemos hablar ahora, por ejemplo, de las candidaturas independientes, pero la realidad es que las candidaturas independientes son un ajuste al modelo representativo, en particular al modelo de partidos, pero no sustituyen a los partidos políticos, ni en cuanto a su estructura, ni en cuanto a su permanencia. Y recordar que los partidos políticos, es cierto, su función más evidente o tal vez la primordial es la participación en las elecciones, pero también cumplen otras funciones como ser, se ha dicho, ¿no?, correas de transmisión entre la ciudadanía y los gobiernos, pero también una función hasta de educación cívica y de formación política, que en México además están mandatados así por la ley. En ese sentido, entonces, nuestra democracia representativa, y hay que decirlo con claridad, no puede existir si no hay partidos políticos. Probablemente nuestro régimen sea perfectible, probablemente el sistema de partidos políticos de la transición mexicana, con las elecciones de 2018 y 2021, haya sufrido algunos ajustes, producto, pues, de eso, de la elección popular, pero no podemos sustituir los partidos políticos. Un tema muy relevante con esto, Roberto, Yanina, Jesús, el público que nos escucha, tiene que ver con la democracia interna en los partidos políticos. Hace un momento, Yanina hablaba, por ejemplo, del tema de la participación de la mujer y de que una democracia no es democracia sin la participación de las mujeres. Bueno, ya con sentencias de sala superior del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, se ha ido obligando a que los partidos políticos, por ejemplo, tengan dirigencias, órganos directivos, colegiados paritarios en los distintos ámbitos en los que tienen estas dirigencias, porque, insisto, los partidos políticos deben ser leales hacia la Constitución, leales hacia los principios democráticos. Son insustituibles, sí, son mejorables también, pero me interesa remarcar este tema, que tienen que ser apegados a los principios y los mandatos constitucionales. Así es, Luis Octavio.
Otro tema, Janina, que está en la mesa que has comentado en una participación anterior, es la importancia de un buen diseño institucional para que los mecanismos de participación, los derechos de participación se hagan efectivos. ¿A qué te referías con este comentario? ¿Cuándo, por ejemplo, hay un mal mecanismo o un mal diseño institucional? ¿Cuándo tenemos un buen mecanismo, un buen diseño institucional? Lamentablemente nos sobran los ejemplos de mecanismos mal diseñados y tenemos pocos buenos diseñados, pero los tenemos también y tenemos pistas sobre qué funciona mejor y qué funciona peor. Primero, un apunte muy rápido sobre algo que salió en el bloque anterior, que mencionaba Octavio, sobre las diferencias, ¿no?, entre una democracia representativa y una directa. Acordando con el núcleo duro de la definición, igual yo agregaría que la democracia representativa define el sistema político, mientras la democracia directa no hubo nunca, más allá de que se haya escrito mucho sobre eso, un sistema caracterizado por ser una democracia directa, y tampoco lo hay ahora. Lo que hay son mecanismos, ¿no? Y estos mecanismos creo que también encajan muy bien con lo que se venía comentando, con lo que acuerdo, Octavio, completamente en relación a los partidos y su deficiente funcionamiento, pero a la vez su necesario funcionamiento y la dificultad de sustituirlos. Parte del problema que vemos es cómo se articulan los partidos políticos o los liderazgos políticos con la activación de mecanismos de democracia directa. En teoría, la expansión de este tipo de mecanismos buscaba dar respuesta a una crisis de la democracia representativa, ampliando el poder de la ciudadanía para intervenir en la definición de los asuntos públicos, como, por ejemplo, con referendos obligatorios para ratificar reformas constitucionales, como están diseñados en países como Uruguay o Suiza, donde funcionan muy bien, con mecanismos que permitan a la ciudadanía, con recolección de firmas, activar iniciativas o referendos para proponer leyes o para derogar leyes o artículos de la Constitución. ¿Qué es lo que pasa? Pasa en buena parte de América Latina, y por acá tengo el libro, pero no me voy a poner a buscarlo, El diablo está en los detalles, que editamos recientemente con Fernando Tuesta Soldevilla, repasa con colaboraciones de colegas de varios países de América Latina, cómo hay deficiencias en México, sí, clarísimamente, y en otros cuantos países de la región también, en cómo se diseñan y cómo se ponen en marcha. En México el libro sale antes de la reforma que se hace a los mecanismos. Creo que parte de los problemas de diseño tenían que ver con una definición muy rígida que los hacía muy difíciles de activar. Por ejemplo, si se reúnen firmas y luego para hacer la elección hay que esperar 2 años y medio, no tiene sentido, ¿no? Si hay una urgencia de la ciudadanía, se conviene ir a la calle o hacer lobby y no este procedimiento. Y otra serie de problemas muy evidentes que ahora se han resuelto en parte. Ahora, ¿qué pasa? Que hay otra segunda dimensión que tiene que ver con malas prácticas. Y esto creo que es lo que caracteriza de una manera, yo sé que puede ser impopular lo que estoy diciendo para mucha gente que nos siga, porque sé que el presidente cuenta con mucha popularidad, pero creo que es muy importante también para la ciudadanía poder pensar de una forma un poco fría en cuál es la función de las instituciones, y no como si fuera una especie de partido de fútbol donde voy con mi equipo pase lo que pase, ¿no? La política debe ser otra cosa. Y creo que ahí es importante pensarlo en este sentido. Y lo digo más concretamente y cierro rapidísimo. El referéndum del 1 de agosto era innecesario, porque lo que se somete a discusión, ¿quién está en contra de la corrupción? Nadie. Por lo tanto, lo que había que diseñar ahí era una política pública, informarla y ponerla en marcha. Apelar a la ciudadanía, por dar una de las varias razones que hay contra ese referéndum. Apelar a la ciudadanía implica que hay una decisión que tomar. Yo creo que respecto a perseguir la corrupción no hay ninguna decisión. Por supuesto, aquí está el trasfondo de la lucha política también, lo que lo hace más oscuro todavía. Pero el diseño de las instituciones no debe servir a fines políticos partidarios inmediatos, sino a una búsqueda de mejorar las políticas públicas y mejorar la cohesión social. Cuando con este tipo de mecanismos lo que se hace es dividir y gastar recursos en cosas que no derivan en ningún mandato, se está perdiendo el tiempo y nada más. Pues gracias por la recomendación del libro, será interesante conocerlo. De hecho, yo lo he visto por ahí en las redes sociales, pero no he tenido oportunidad de leerlo.
Jesús, hay otro tema importante que para quienes estamos interesados e interesadas en los temas de derechos de participación y derechos electorales. ¿Qué nos ha dicho el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tanto la Corte Interamericana como la Comisión? Y esto es importante saberlo porque además, como ya todos conocemos, pues es derecho nacional, digamos, de fuente internacional, pero derecho nacional que los operadores y operadoras jurídicas en México tienen que aplicar. Sí, gracias. Efectivamente, los órganos del sistema interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han establecido varios estándares, ¿verdad?, al interpretar la normativa internacional en general y en particular la Convención Americana sobre Derechos Humanos o la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en el caso de la Comisión Interamericana, para aquellos países que no son parte de la Convención Americana. Pero a ver, concretamente con relación a nuestro país, por ejemplo, hubo un caso que conoció la Comisión Interamericana en 1985 con motivo de unas elecciones que había habido en Chihuahua, elecciones para gobernador, en donde en esa época no se preveían mecanismos judiciales o jurisdiccionales para impugnar los resultados electorales. Y de ahí derivó un criterio, ¿verdad?, que se resolvió en 1990, en donde se consideró que en esa época, en 85, México no se ajustaba a lo previsto en el artículo 25 de la Convención Americana, que establece el derecho a un recurso efectivo ante un tribunal previamente establecido. De ahí ya para entonces, y así lo reconoció la Comisión Interamericana, ya se había establecido un primer tribunal electoral que hubo en nuestro país, entonces en el ámbito federal, el Tribunal de lo Contencioso Electoral. Pero ha habido varios estándares, no me voy a detener en todos ellos, pero por ejemplo, en el caso de de Estados Unidos, en donde se permite, de acuerdo con su constitución, que los ciudadanos del Distrito de Columbia puedan participar, sí, en las elecciones del presidente de la República, pero no se prevé que puedan participar en la elección de diputados o sea, de representantes de la Cámara de Representantes o del Senado. Sí se estableció que violaba Estados Unidos la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Y concluiría con otro ejemplo, ¿verdad? El que la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 20 decía. Pero concluyo con otro ejemplo que se ha mencionado y que es muy importante, lo que decían Janine, hizo alguna referencia Luis Octavio. Esta cuestión de la paridad que ya se establece en el caso de una reforma reciente en México, ¿verdad?, que primero fue a nivel legal en 2015, pero después en 2019 ya a nivel constitucional, como es este derecho a ser votado en condiciones de paridad. Eso es de la mayor importancia y que ahora ha permitido que prácticamente tengamos en el ámbito de la Cámara de Diputados la paridad, ¿verdad?, siendo mayor número de mujeres en nuestro país. Pero ya desde el año 2001, la Comisión Interamericana había establecido que el establecimiento de cuotas a las que se refería Janine, ¿verdad?, o sea, acciones afirmativas para propiciar una mayor igualdad entre el hombre y la mujer en cuanto a los cargos de representación. El caso es de que la Comisión Interamericana desde ese año estableció que tales cuotas no solo eran compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino que ante ciertos contextos y dada la marginación y discriminación histórica que ha tenido la mujer, en ocasiones era obligatorio para los estados establecer este sistema de mecanismos de acción afirmativa, ¿verdad? Esto se ha venido traduciendo en varias reformas en los diversos países de la región, pero
como una muy buena práctica, por ejemplo, lo que ya se estableció en nuestro país con incluso no solo es un programa de acción afirmativa, sino ya en sí la paridad. Sí, efectivamente, creo que en nuestro caso ha sido un ejercicio, un derecho que ha tenido buenos resultados, ¿no? Que los vemos reflejados en la conformación de los órganos representativos y que eso creo, digamos, enfatizarlo, va a tener efectos en la forma en que se hace política a nivel nacional y a nivel local. Luis Octavio, hay otro tema que ya se ha mencionado y que creo que es muy importante que comprendamos para efectos de entender por qué cada vez más se habla de la necesidad de mejores y de más mecanismos de participación directa, como decía Janina, ¿no? ¿Por qué se aboga ahora, por ejemplo, por mini publics o públicos pequeños u otros tipos de mecanismos de participación, como referéndums, plebiscitos, etcétera? Que es la noción de la crisis de la representación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de crisis de la representación? ¿A qué fenómeno nos estamos refiriendo? Me parece que se inscribe dentro de una idea general que se ha venido hablando los últimos 4 o 5 años de crisis de la democracia. Yo la verdad es que a veces no sé si realmente hay una crisis de la democracia o había una crisis de la industria editorial y pusieron a la gente a escribir libros sobre crisis de la democracia porque se han vendido muy bien. A mí me parece que deberíamos partir de definir qué entendemos por democracia para ver qué tipo de democracia está en crisis. Leonardo Morlino, en un libro muy reciente sobre calidad de la democracia, encuentra 11 definiciones, hay quien encuentra 50. Y yo no creo que todas las formas de democracia estén en crisis al mismo tiempo. Pero la democracia representativa pareciera ser que sí se encuentra en crisis. Y creo que esto tiene que ver con algo que ya había dicho Przeworski, ¿no? Cuando la gente empieza a sentirse incómoda o a disgusto con la democracia, pues cuando no tiene un impacto en sus vidas. Cuando votan por A o por B o por C y tienen gobiernos distintos y sin embargo sus vidas no mejoran. Nuestras vidas no mejoran. Y eso se vincula necesariamente con la crisis de la representación, con una idea de que ha existido un alejamiento entre la clase política y la ciudadanía que es representada por esta clase política. Permítanme poner un ejemplo de una serie de televisión que muchas y muchos vimos, que es la serie de House of Cards. Recordaremos que el personaje principal pues, se la pasa viviendo en Washington, a pesar de que representa, si no me equivoco, a South Carolina, y va muy de vez en cuando y ya no tiene prácticamente ninguna conexión con la comunidad, y más bien ahí pues trabaja algunos temas con los liderazgos. Entonces, ese es el problema de la crisis de la representación. ¿Cómo conseguimos confiar, se dice, en representantes que no viven lo que vivimos, que no viven donde vivimos, que no educan a sus hijos y a sus hijas donde educamos a nuestros hijos y a nuestras hijas y que ya no conviven dentro de nuestras comunidades? Ese es el reto. Claro, desde luego, sabemos que puede haber muchas respuestas. Un representante, una representante puede no vivir en el barrio en el que representa o necesariamente en alguna colonia específica del lugar donde ha sido votado, pero sí mantener un diálogo constante con las y los votantes. El chiste justamente es mantenerlo. Me parece que hay un mecanismo que ayuda, es el Parlamento abierto. Esto es la posibilidad de que los congresos, y estoy pensando no solo en el Congreso Federal, estoy pensando también en los congresos locales, y yo pensaría hasta en los cabildos abiertos, los congresos se abran a la participación ciudadana y que tengamos auténticos ejercicios de diálogo de una democracia deliberativa, que tú conoces muy bien, Roberto, de auténtico diálogo con la ciudadanía. ¿A qué me refiero? No me refiero al modelo tradicional de hacemos un foro para que legitimen la propuesta que ya presenté. No, sino vamos a sentarnos a dialogar y a construir con la ciudadanía interesada, con la ciudadanía que va a vivir con las decisiones que tomemos. Nuestra Constitución, nuestro sistema jurídico ya considera algunos de estos elementos, por ejemplo, cuando hablamos de legislación que impacte en pueblos y comunidades indígenas. Es obligatoria la consulta, constantemente la Suprema Corte está anulando, declarando inconstitucionales leyes porque no se hizo la consulta. También las personas adultas mayores tienen derecho a la consulta, las personas que se encuentran dentro de algunos espectros también tienen este derecho a la consulta. Y ahí me parece que justamente estos instrumentos de consulta, que no es la consulta popular, sino es la escucha y el trabajo conjunto, me parece que nos ayudan a tratar de enfrentar esos déficits de la representación.
Por último, lo que diría es, y retomando algunas ideas de Roberto Gargarella, es que hemos pensado que la representación es posible a partir de la división territorial y que entonces el diputado o la senadora pues va a representar a una gran heterogeneidad. Cuando nos hemos dado cuenta que no, que es necesario incluir ajustes en esa representación. Y por tanto, bueno, ya se hablaba hace un momento de las cuotas y del mandato de la paridad, pero también las acciones afirmativas respecto, por ejemplo, en México, de personas afrodescendientes, de grupos indígenas, de comunidad LGBTIQ y más, de migrantes, porque son ajustes que tenemos que hacer a una representación que en el modelo tradicional que construimos desde el siglo XVIII ya no nos está dando lo que la sociedad requiere. Efectivamente, Luis Octavio, muchas gracias por esta interesante reflexión. Antes de irnos a una segunda pausa, recordarles a quienes nos escuchan que estamos hablando sobre derechos de participación política y su relación con los sistemas democráticos. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos, un espacio destinado a la difusión de la cultura de los derechos humanos. Y el día de hoy estamos platicando sobre derechos de participación política, derechos electorales. También invitarlos y invitarlas a que nos manden sus comentarios a mi cuenta de Twitter, rniembro1, o a la cuenta de Twitter de Justicia TV. Yanina, me gustaría retomar la conversación contigo. Creo que nos quedamos con ganas de seguir conversando sobre este tema de la crisis de la representación política. Si quisieras ahondar y comentar lo que ya nos explicó Luis Octavio en su intervención previa. Sí, coincido mucho con lo que decía Luis Octavio sobre la cantidad de textos que se están produciendo, la cantidad de enfoques que hay sobre el tema y todo el reto que supone en muchísimos términos. Yo quisiera agregar o invitar a mirar la cuestión desde 3 niveles distintos que creo que también sirven bastante para echar luz sobre algunas cuestiones, ¿no? Si lo miramos desde un nivel global, ¿no? Y tomamos los indicadores que más se utilizan para evaluar el estado de la democracia en el mundo, hay coincidencia en este momento en observar que por primera vez en mucho tiempo las democracias no solo han dejado de aumentar, sino que están decreciendo. Tanto The Economist como Bidem, como otros indicadores muestran que la cantidad de gente viviendo en sistemas autocráticos ahora, o en proceso de autocratización, es mayor que la de gente viviendo en países democráticos. Y el impacto de esta, digamos, transición negativa en algunos países es especialmente relevante porque, por ejemplo, en este grupo de países en hibridación negativa hacia la autocratización se encuentran India o Brasil, o sea, estamos hablando de millones de personas. Si sumamos China, que ha estado ahí desde tiempo antes y demás, vemos una gran parte de la población mundial viviendo en este tipo de regímenes. Podríamos hilar fino y ver qué pasa ahí, porque por ejemplo en el contexto europeo, que se lo suele mirar siempre y atribuir un estado de la democracia mejor, hay un proceso de deterioro creciente. Hungría o Polonia están viviendo un proceso de deterioro del Estado de Derecho, de ataques a la libertad de expresión, de cooptación de los distintos entornos, donde, volviendo al tema de la libertad de expresión, la academia, la prensa, las organizaciones de la sociedad civil, tremendo. O sea que hay un proceso con señales de deterioro. Dicho esto, segundo nivel, el nivel nacional. Creo que determinados conceptos que se han propuesto y que hemos usado mucho, yo también, para analizar la realidad latinoamericana, a veces no nos sirven, ¿no? Porque, por ejemplo, esta idea de pérdida de lazos entre los partidos y sus representantes cuadra muy bien para países que tuvieron sistemas de partidos plurales y diversos, muy fuertes, en los 50, los 60, los 70. Pero traslademos esa discusión a México. Ustedes saben más que yo sobre esto, pero yo creo que los lazos que tenía el PRI eran clientelares, no eran lazos programáticos. Y si bien había cierta pluralidad, era ficticia. Entonces, ¿desde cuánto hace que hablamos de pluralidad? O sea, ¿qué lazos se están rompiendo? Tomemos ciertas trayectorias políticas individuales que muestran la gravedad de este tema. El actual presidente mexicano estaba en el PRI, fue uno de los fundadores del PRD y ahora está en Morena. O sea, ¿qué tipo de lazos se están rompiendo cuando tenemos este tipo de...
¿qué fondo programático hay en un país como México al trasladar esta discusión ahí? Yo creo que no es como un ex post, sino un ex ante. No se había construido un sistema de partidos plural y fuerte cuando nos encontramos en esta discusión. Dicho esto, está el nivel local donde Luis Octavio profundizaba más. Y yo realmente creo que sin ser suficiente, y nunca nada es suficiente, creo que es un lugar desde el que se puede trabajar mucho y muy bien en la línea que él mencionaba. Creo que se puede construir desde ahí más respuestas a las necesidades y más cohesión social. Pero no alcanza, porque las grandes decisiones legales, presupuestarias y demás se toman desde otros ámbitos. Entonces yo creo que algunos de los retos que se viven hoy tienen que ver con ese marco, y creo también que es difícil sacar, o sea, siempre tendemos a sacar conclusiones generales, pero es muy importante mirar los casos para no equivocarnos a veces también con qué es lo que estamos discutiendo dónde, ¿no? Así es. Gracias, Janina. Jesús, hay un tema también importante cuando hablamos de derechos de participación democrática, que son las instituciones que sirven para garantizar que estos derechos se cumplan, se respeten. En el caso de México tenemos el Instituto Nacional Electoral, los institutos locales y además el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, hay otras instituciones, pero me gustaría que nos enfocaras, nos contaras brevemente en términos generales cuál es la importancia de estas instituciones y cómo garantizan esos derechos. Sí, gracias. Estimo que tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, desde el antecedente del Instituto Nacional Electoral en 90, con el entonces IFE, como en el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el antecedente que mencionaba de 1986, y el Tribunal, sobre todo el Tribunal Federal Electoral de 1990. Lo que voy es de que ambos han, estoy convencido, han sido un factor fundamental en el proceso de transición y consolidación democrática en nuestro país. Y tanto de que haya garantizado, por lo que hace el Instituto Nacional Electoral, que los votos cuenten y se cuenten bien, como también por lo que se refiere al Tribunal Electoral, la incorporación de estándares internacionales en la protección de los derechos políticos. Ya mencionaba que antes no había una protección jurisdiccional de los derechos políticos, pero precisamente a través de una reforma de 1996, en que ya incluso a nivel constitucional se protegen dichos derechos, ha sido fundamental. Entre los estándares internacionales, por ejemplo, que el hecho de que se estableciera la procedencia a través de una interpretación del Tribunal Electoral, la procedencia del juicio de protección de los derechos políticos, no solo contra actos de la autoridad, sino contra actos de los partidos políticos, fue central, porque ha contribuido a la democratización interna de los partidos políticos. Ciertamente siempre es un desafío, hay aspectos todavía por mejorar, pero han sido avances significativos. Otros criterios, por ejemplo, del Tribunal Electoral son estos aspectos para ya no solo propiciar esta paridad, no solo en los órganos representativos de, por ejemplo, la Cámara de Diputados, sino, por ejemplo, también en cuanto a la postulación de candidatos en las diversas gubernaturas. Son criterios vanguardistas que es relevante, o también para garantizar derechos y acceso a la representación de algunas minorías fundamentales, importantes, ¿verdad? Como pueden ser indígenas, o bien el que, en el caso de migrantes, un caso muy reciente en el pasado proceso electoral, es en cuanto a la desaparición de la llamada diputación migrante en el Congreso de la Asamblea de la Ciudad de México, en donde ya también se estableció que debía haber
a pesar de que hubo esta reforma constitucional, que no se podía haber una medida regresiva y se previó que sí se volviera a elegir una diputación migrante para el proceso electoral de 2021. Gracias. Claro. Gracias, Luis Octavio. Antes de irnos a conclusiones, me gustaría brevemente que nos contaras, ya para terminar esta ronda, acciones afirmativas, ¿qué son en materia electoral? ¿De qué estamos hablando? Hemos hablado ya de la necesidad y las cuotas de mujeres en su momento, ya existe la paridad de género, pero estas acciones afirmativas también se pueden traducir o se pueden necesitar para otros grupos en condiciones de vulnerabilidad. Estoy pensando en pueblos y comunidades indígenas, afrodescendientes, etcétera. ¿Qué nos puedes decir sobre ese tema? Yo diría que la necesidad de establecer acciones afirmativas nacen de la propia Constitución, que reconoce que México, que nuestro país, es un país multicultural. Esta multiculturalidad nos impele, nos impulsa a que busquemos que todos los grupos sociales se encuentren representados en los lugares de toma de decisión política. Particularmente estoy pensando en los ayuntamientos, las legislaturas. Nos impulsa eso, reconociendo, decía yo, esta multiculturalidad, lo cual implica afirmar que México no tiene una población homogénea. Hay países que a lo mejor son más pequeños, tienen menos población, tienen una población homogénea, pero desde luego eso no es el caso de México. Y esto implica también aceptar que esta homogeneidad no se ha visto representada necesariamente en los espacios de toma de decisión, porque existen grupos que históricamente han sido subrepresentados. Sabemos, se ha dicho, que las mujeres, por ejemplo, forman la mayor parte del listado nominal y del padrón de electores. Y sin embargo, si nos vamos a los datos históricos, por ejemplo, hablando de gubernaturas, cerca del 90%, un poco más, de todas las gubernaturas han sido siempre encabezadas por hombres. Entonces ahí nos habla justamente de esta disparidad en la representación. Y pensemos en otros grupos que tú señalabas hace un momento, las comunidades indígenas, señalaba el magistrado Orozco, migrantes, estoy pensando también en la comunidad LGBTIQ. Y estas acciones afirmativas entonces pasan por aceptar que la toma de decisiones tiene que ser una toma de decisiones donde todos los grupos sean escuchados, donde todas las voces sean escuchadas, donde todos los grupos sociales tengan un espacio para poder participar en la toma de decisión y no meramente como sujetos que legitimen una decisión ya tomada por una representación en la cual no han participado. Esa es la idea de las acciones afirmativas. Ahora, esto implica romper el esquema tradicional, está en crisis. La representación, el modelo de representación que hemos construido desde el siglo XVIII, yo cambiaría la pregunta. Yo más bien diría si el modelo tradicional de representación nos sigue sirviendo el día de hoy. Y a mí me parece que necesita estos ajustes de los que hemos estado justamente hablando por referencia en específico a las acciones afirmativas. Ahora bien, el tiempo nos irá diciendo si en algún momento podemos retirar una acción afirmativa porque ya hayamos podido garantizar desde una perspectiva social, casi educativa, diría yo, una mayor integración o aceptación de esta diversidad. Pero la verdad es que eso no lo podemos saber en estos momentos, lo podremos saber más adelante. Así es. Bueno, pues es momento de hacer nuestra última reflexión, conclusión final. Les pido, nos quedan unos minutitos, les pido que en un minuto, por favor, cada quien haga su conclusión. Empezamos contigo, Yanina. Sí, mi conclusión es una apelación a defender la política como una forma, un mecanismo de discusión, de intercambio, de integración de la pluralidad de intereses y de voces que en el marco de la protección de los derechos fundamentales pueda ayudarnos a tener mejores sistemas y una mayor cohesión social. Una defensa de la política bien entendida. Muy bien, gracias. Jesús, adelante, por favor. Sí, yo puntualizaría esta relación esencial entre democracia y derechos humanos y más concretamente entre democracia representativa y derechos políticos y que pues es central precisamente que la democracia representativa. Los órganos del sistema interamericano, y de hecho la Carta Democrática Interamericana, ponen énfasis en la relación esencial propiamente entre derechos humanos y más democracia representativa, no necesariamente democracia
directa, aun cuando yo estoy convencido que una democracia integral es resultado precisamente de establecer tanto mecanismos de democracia representativa como democracia participativa, en el entendido. Es mi convicción que nunca los mecanismos de democracia participativa puedan ser sustitutivos, ni mucho menos de la democracia representativa. Hay que fortalecer mecanismos también de democracia representativa, democracia interna de los partidos políticos, acceso de minorías o a la representación efectiva, etcétera, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Jesús. Efectivamente, pues es una discusión que estamos viviendo en todas partes del mundo. México no es la excepción. Y Luis Octavio, una última conclusión, reflexión final. Yo quisiera retomar el concepto que ha dado el doctor Orozco de democracia integral. Mi mensaje final sería ese, que nos demos cuenta que en México, incluso constitucionalmente, no tenemos un concepto unívoco de democracia y que la democracia, necesita demócratas. ¿Cómo se hace? Se hace no solamente votando cada 3 años, se hace participando, involucrándonos en los temas de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, de nuestro pueblo, de nuestro barrio, de nuestra colonia. Se hace justamente con eso. Y que la democracia, insisto, no solamente es ir a votar para elegir representantes, no solamente es ir a votar en una consulta popular, sino yo quisiera pensar en un modelo donde vayamos encontrando la manera de que, permítanme la expresión, se nos cuele la opinión popular, se nos cuele la ciudadanía en la toma de decisiones. Hay muchos mecanismos, incluso hasta en el Poder Judicial, ¿no? Tenemos ahí estos famosos escritos de amigos de la Corte, donde se nos cuela lo digo en un sentido positivo, se nos cuela la opinión de la ciudadanía interesada en los temas. En la medida en la que podamos construir una democracia, un modelo de toma de decisiones políticas, en la cual el representante no se siente hecho a un lado por escuchar a la ciudadanía y la ciudadanía encuentre mecanismos para poder dar su opinión, creo que podemos ir teniendo una democracia, si no más perfecta, sí más dialógica y en ese sentido más ciudadana. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Luis Octavio. Pues con esta participación terminamos. Es momento ya de despedirnos. Les agradezco a Yanina y a Jesús, Luis Octavio, por la participación. Fue un programa muy rico en contenido y invitarlas a quienes nos ven a que nos manden sus comentarios a mi cuenta de Twitter, rniembro1, y a la cuenta de Twitter de Justicia TV. Y recordarles que este es un programa que se hace en colaboración entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Hasta la próxima.